en general. En virtud de esto también hay que hacer hay que tener en cuenta, en virtud de ello también hay que decir que el sistema de salud en el Alto Paraná actualmente, a pesar de haber sido triplicado en cuanto a su oferta de camas de terapia intensiva, tanto en sus internaciones en el Hospital Regional Integrado del IPS, así como las camas de terapia, tenemos un porcentaje de saturación muy alto en este momento. Incluso hemos recibido un par de pacientes desde allá. Hoy he arbitrado medidas también para remitir otras 14 respiradores allá, de modo a habilitar camas de terapia intensiva. No obstante, haciendo un análisis de todo esto que acabo de mencionar y otros indicadores epidemiológicos, resulta absolutamente necesario desde nuestro punto de vista que tengamos que hacer un retroceso en las fases en ese lugar. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Salud Pública está recomendando un retroceso a la fase pre-cuarentena inteligente con algunos agregados de lo que se ha visto en la fase 1 de la cuarentena inteligente. Eso implica, por ejemplo, la habilitación de fábricas en la lógica de cuadrillas y, por ejemplo, la continuación de obras civiles. Entendemos que esto realmente para todos es una situación difícil, particularmente para todo nuestro pueblo en Alto Paraná, pero creemos también que es absolutamente esencial para retomar el comando de todo lo que tiene que ver con la epidemia en esa zona, y sabemos también que el pueblo alto paranaense tiene en cuenta esta situación y sabe que la situación está realmente difícil. Confiamos plenamente en que juntos el Ministerio de Salud Pública, el gobierno general, las otras carteras, mis otros colegas que nos acompañan y sobre todo el pueblo alto paranaense, vamos a hacer este cierre por un espacio de 2 semanas y al cabo de eso entendemos que vamos a tener un comando mejor del aspecto epidemiológico. Quisiera pasar un poco la palabra a mis colegas para poder complementar la información que acabo de dar. Y después seguramente estaremos abiertos a las preguntas. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Como decía el señor ministro Mazzoleni y también como ha sido nuestro actuar en todo este tiempo, la salud comanda el norte de nuestras acciones y el resto de las instituciones hacemos el mayor esfuerzo para acompañar a esas decisiones que ponen en primer lugar a la vida, pero que obviamente tienen un impacto en la economía sin duda alguna. Las especificaciones las vamos a trabajar en el documento oficial que va a salir, pero les vamos a dar un adelanto. Se trata de una etapa como la que fue la primera etapa de la cuarentena, que fue una cuarentena estricta, pero con unas incorporaciones de la fase 1 en base a todo lo que hemos aprendido en este tiempo, todo lo que ya lo que se ha demostrado en este tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda la cadena logística de alimentación, toda la cadena logística de farmacéutica, de importación y transporte de combustibles, el flujo de mercaderías por frontera, todo siempre con los protocolos necesarios. Las obras civiles van a seguir y las fábricas que estén bajo la modalidad estricta de cuadrillas, actividades financieras y de seguros, recolección de tratamientos de desechos, función pública a una expresión mínima, ¿sí? Medios de comunicación para que puedan cumplir su labor, ganadería, pesca, lo forestal, floricultura, producción agroindustrial y sus respectivas cadenas. Por lo tanto, como verán, es como si fuese la cuarentena estricta que vivimos en un momento dado, con incorporaciones de lo que llamamos luego fase 1, basados en la experiencia de dónde se están dando los brotes y dónde, por ejemplo, se están teniendo muy buen resultado con las cuadrillas, como el caso de las fábricas y las construcciones. Entonces, bajo esa lógica, vamos a trabajar hoy con los equipos de los diferentes ministerios para poder dar mayor especificidad a todos los sectores. Quiero además agregar de parte del resto del equipo
que ya se encuentra en el Senado el proyecto de Pitubó de Frontera, que estará presentándose mañana para su aprobación, que tiene todas las condiciones de ser aprobado el día de mañana, y que también los señores diputados han manifestado su predisposición, y también el presidente, por supuesto, ha manifestado su predisposición para que a la mayor brevedad también tengamos, además de la sanción de senadores, también la de diputados, y así en pocos días más, con la experiencia de lo que fue el primer Pitubó, hubo más o menos unos 10 días de diferencia. Creemos que en esta etapa, si logramos hacer bien las cosas, esto ya tiene fondeo. Por tanto, con el aprendizaje anterior, el sistema, la captura de los datos, etcétera, podremos aproximadamente, si tenemos el permiso de los señores congresistas, podremos efectivizar el Pitubó de Frontera en pocos días una vez aprobado. Igualmente, IPS cuenta con recursos suficientes como para hacer frente a permisos de suspensión laboral por estas 2 semanas para aquellos sectores que no estén incluidos en estas 2 semanas que manda el Ministerio. Lo que es comercio, por ejemplo, se va a poder hacer siempre vía delivery, como fue en la primera etapa. Otra cosa que tengo el mandato de comunicarles es que la Itaipú Binacional hará el mayor esfuerzo junto con la gobernación y con las autoridades locales para dar asistencia en terreno a las diferentes comunidades, y que también la Secretaría de Emergencia Nacional y la Secretaría de Desarrollo Social aunarán esfuerzos para atender muy especialmente este territorio en estas próximas 2 semanas, que van a ser semanas bastante complejas, como es de entender. Entonces, en breve, en el transcurso de las próximas horas, daremos detalles. También vamos a trabajar junto con la policía, con obviamente la fiscalía, las fuerzas públicas, etcétera, para que se entienda y se comprenda claramente qué está permitido y qué no. Pero básicamente aquí lo que se apela, y eso seguramente que el ministro Euclides será más enfático en ese sentido, es de que las empresas y las fábricas y las cadenas que están hoy, digamos, habilitadas, tomen digamos, como siempre, la responsabilidad que han llevado hasta ahora para evitar, para poder seguir trabajando, evitando la propagación en el modo que nosotros llamamos, que es la primera etapa de la cuarentena inicial, y así también las obras y las cuadrillas en las fábricas, que van a ser obviamente inspeccionadas aleatoriamente. Pero más que las inspecciones, aquí se cuenta sobre todo con la conciencia ciudadana de que es necesario este esfuerzo, de manera a contener, como bien lo explicaba el señor ministro. Entonces, de nuestra parte, el mensaje del gobierno departamental, de los gobiernos locales, de la mano de Itaipú, de la Secretaría de Acción Social y de Emergencia, la Ministerio de Acción Social y de Desarrollo Social y de Emergencia, y la voluntad de ir a abordar en terreno todas las necesidades posibles de la población, ya sea por Pitubó, por IPS o por estas otras fuentes que mencioné. Doy la palabra al ministro Euclides Acevedo. Buenas tardes, muy brevemente, para refrescarnos la memoria. En primer lugar, no nos olvidemos de que sigue vigente el decreto en virtud del cual la conducción de la salud pública está a cargo exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, haciendo de vuelta memoria, los epidemiólogos, los más entendidos en la materia, nos habían anticipado que los meses críticos iban a ser julio y agosto. El hecho que hayamos tenido signos notorios y esperanzadores no quiere decir que no tuvo que haber sucedido lo que ahora está sucediendo. Estos picos que son alarmantes, eso ha hecho que el gobierno, no por capricho, sino por decisión o por mandato constitucional de cuidar la salud pública y la salud por encima, eso ha hecho que el gobierno, no por capricho, sino por decisión o por mandato constitucional de cuidar la salud pública y la salud por encima de cualquier otra garantía constitucional,
ha hecho que se resuelva lo que se resolvió, lo que explicó el ministro Mazzoleni, más el Ministerio Público celosamente cuidará del cumplimiento de esta resolución. Por eso vamos a contar para ello con la comprensión y la capacidad de gestión del gobernador de Alto Paraná, de sus intendentes y de los espectables de la pujante Alto Paraná. Vamos a estar presentes en las calles, no tanto para vigilar, sino para acompañar a la ciudadanía consciente y responsable. Obviamente, aquellos que no quieran cumplir con el mandato gubernamental sustentado en la Constitución Nacional, vamos a tener que recurrir al Ministerio Público. Nuestra presencia será educada, pero será firme. Tenemos el compromiso de los fiscales a actuar con firmeza para aquellos que no entienden o entendiendo no hagan caso a lo que tienen que hacer caso como ciudadanos responsables. Estamos convencidos de que Alto Paraná va a entender, va a comprender y va a salir de esto en las próximas 2 semanas con la misma pujanza e inteligencia que les caracteriza. Ministro del Interior, con respecto a la circulación por Chiapas, lo que tiene que ver con la posibilidad de que vuelvan los horarios de trabajo, los documentos que tenían que presentar los empleados, ¿cómo quedan? No, nosotros vamos a dar a publicidad ordenada y didácticamente lo que vamos a discutir con la señora ministra de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa cuidar celosamente de la salud, pero nos interesa también seguir manteniendo el ritmo comercial y el ritmo industrial de la zona. De modo que a lo mejor lo que menos importa es el número de chapas, lo que queremos evitar es la aglomeración, lo que queremos evitar es el no uso de tapabocas y seguir insistiendo en lavado de manos y por sobre todas las cosas de tener una paciencia de 2 semanas para que efectivamente podamos recuperar nuestra salud en este momento secuestrada por este bicho. Ministro Julio Mazzoleni, Asunción y Central, ministro, ¿cómo están quedando? Que está en la fase 3. Ya sé que está hablando de Alto Paraná, pero para saber también cuál es el destino de estas 2 localidades. Sí, estamos monitoreando de cerca la situación en Central y Capital. Por ahora, más allá de que también tenemos un número importante de casos ahí, la situación del sistema de salud regional y local, así como su tasa por 100.000 habitantes, es una situación por el momento distinta. Así que por el momento no vamos a tomar una decisión similar, obviamente seguimos monitoreando todo el sistema. Pero haciendo una comparación, ministro, ¿qué tan cerca está Asunción de tener el mismo destino que Ciudad del Este? Y por otra parte, el turismo interno también, que hace poco nada más fue habilitado, ¿cómo queda ahí? Sí, bueno, claramente en la zona afectada, como han expresado mis colegas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer, para tener una suerte de ponerlo en términos un poco más sencillos, nosotros estamos instalando una suerte de fase 0.5 más o menos ahí, ¿verdad? En la zona Alto Paraná, debido a que, como decía la ministra apropiadamente, hemos aprendido que podemos manejarnos con algunas libertades de la fase 1, ¿verdad? Vamos a tener que monitorear todo de cerca. Hay una tasa promedio país que hoy está alrededor de 62 por 100.000 habitantes más o menos. Y esa tasa, para darles una idea, en la zona de Ciudad del Este está casi cerca de 500, ¿verdad? Está muy encima del promedio. Entonces es una situación distinta. Nosotros vamos a reforzar la zona de Alto Paraná, pero creemos realmente que con el acompañamiento de la gente en este par de semanas vamos a poder hacer de nuevo una mitigación de la propagación del virus. ¿Y la tasa, ministro, en Asunción y Central? Está por debajo de eso, está más o menos a la mitad de Ciudad del Este, pero está muy por encima del promedio, ¿verdad? Que expresé que está más o menos alrededor de 50 por 100.000 habitantes. Ministra, ¿cómo van a ser las empresas maquiladoras que justamente habían pedido no parar la producción nuevamente una vez que se había establecido el trabajo nuevamente de ellos?
Sí, justamente como expliqué hace un momento, hemos aprendido que las industrias no son precisamente, ni las obras, no son precisamente donde se dan los contagios, porque es ahí donde las empresas mismas se han ocupado de trabajar en cuadrillas y de trabajar ordenadamente. Entonces las industrias van a formar parte de esas excepciones que estaba mencionando. Por eso mencionaba, es un aprendizaje que hemos hecho entre la cuarentena inicial total y algunas incorporaciones de la fase 1. Por ejemplo, obras, toda la cadena farmacéutica, toda la cadena alimenticia, toda la forestal, floricultura, ganadería, pesca, producción agroindustrial, obras públicas, obras, ya dije, y su cadena logística, actividades financieras, recolección y tratamiento de desechos, y las fábricas están dentro de estas siempre que cumplan con el protocolo de cuadrillas. O sea, tanto las maquiladoras son un tipo de empresas, un tipo de industria, una modalidad de industria, pero puede que sea no una maquila, sea una industria. Así que hablemos de industrias en general, independientemente de qué modelo siga, podrán seguir trabajando siempre que cumplan a rajatabla, digamos, el protocolo, como bien lo están haciendo en su mayoría, y eso lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los contagios no se dan en el ámbito laboral, sino en el ámbito social. Así que forman parte de las excepciones que vendrían a estar, digamos, pudiendo trabajar estas 2 semanas. Ministra, ¿cómo podría ser el PTU fronterizo? Si podemos adelantar algunos detalles, cómo se va a seleccionar, canalizar. El PTU tiene un formato ya establecido, pues, digamos, hay una normativa por ley, está el Ministerio de Hacienda, ya estableció en su momento los criterios para los cuales son, digamos, aplicables a inscribirse en el PTU las personas. Mañana viene una nueva versión, mañana se presenta al Senado una nueva ronda, por decirlo de alguna manera, de ese PTU con las mismas características que la primera. Y esperamos tener el acompañamiento del Senado y también tal vez ojalá en una sesión que, si los señores diputados consideran, nosotros consideramos de alta urgencia, podamos tener esto aprobado y poder desembolsar en días más ese PTU y poder, por tanto, para ello comenzar la inscripción como se hizo en la primera vuelta. Se aprendió mucho, se ajustaron muchos los hechos, digamos, se ajustaron mucho los procesos. Se tiene hoy un mejor ejercicio de esa primera opción, de esa primera vuelta. También recordar que todos los trabajadores formales que tengan que ir ahora a suspensión laboral tienen el derecho de acceder al subsidio puesto por IPS, que tiene recursos para ello, para hacer frente a estas dos semanas. O sea, a estas semanas y más, pero me refiero a estas 2 semanas en concreto, que es la medida. Entonces, tanto PTU como IPS para los trabajadores. También recordar que el Banco Nacional de Fomento tiene un programa que lanzó hace muy poco, un préstamo específico para frontera, ¿sí? Para comercios de frontera muy específicamente, y se tratan con las sucursales del banco. No obstante, es importante resaltar que nos falta algunas especificaciones que juntamente con los epidemiólogos le vamos a hacer las consultas. Por ejemplo, el delivery, que sí, vamos a poder hacer comercio de delivery como hicimos aquella primera semana, pero que, digamos, los epidemiólogos no están de acuerdo con que la gente entre a la casa de uno en este momento, ¿sí? Cosas, digamos, esas especificaciones son las que vamos a trabajar en las próximas horas para dar a través de la normativa la mayor precisión y claridad. ¿A qué hora estaría esa normativa, ministra? Y en horas más, porque ya están trabajando en eso en los equipos técnicos para ello. Pero ya básicamente son estas que les mencioné, con algunas excepciones, con algunas excepciones muy puntuales. Repito, toda la cadena alimenticia, toda la cadena médica, el transporte de cargas no se para. Toda lo que es ganadería, pesca, forestal, floricultura, minería, producción agroindustrial, ya mencioné, combustibles, importación y distribución de combustibles, farmacéuticas y químicas, obras tanto públicas como civiles, actividades financieras,
recolección y tratamiento de desechos como un servicio necesario. La función pública va a estar al mínimo trabajando en cuadrillas con teletrabajo y demás. Los medios de comunicación que así estén de esa zona, y creo que ya mencioné el de obras también. El Ministerio de Trabajo cuenta con con un formato digital para hacer esa declaración jurada de certificado de trabajo, que va a ser muy útil. Eso también ya aprendimos, ya lo hicimos, ya se desarrolló en esa primera etapa, y vamos a echar mano a todo lo aprendido en esa etapa para que estas 2 semanas sean lo más fácil posible dentro de las circunstancias. ¿Entraría en vigencia ya el lunes o podría darse ya mañana que esté en la cuarentena? Sí, esto sería ya vamos a formalizar algunas cuestiones documentales, pero esto ya es de aplicación inmediata prácticamente una vez que tengamos eso. ¿Es decir, desde esta noche, ministro, ya? Sí, sería ya de esta noche porque, como decía, si bien es cierto que el decreto faculta un poco al Ministerio de Salud para determinar recomendaciones en términos de las fases, tenemos que formalizar todavía alguna parte de documentación, pero nos parece que esto tiene que hacerse ya hoy. Actividades. En la fase 3, Asunción y Central, ¿hasta cuándo sugiere el Ministerio de Salud Pública Bueno, que sigamos? sí, bueno, eso en base al decreto está hasta el día 9 de agosto. Por el momento vamos a continuar con eso, con ese plazo, ¿verdad? Salvo que obviamente haya algún indicador epidemiológico que encienda las alarmas, pero por el momento ese es el plazo. Pero actividades físicas familiares, ministro. Perdón, no le escuché. Una advertencia también para Asunción y Central. Sí, yo más bien creo que esto hay que verlo como una situación país que tiene zonas y regiones que están afectadas por distintas razones, por su densidad poblacional, por la propagación de los casos. Hay distintos factores. Yo creo que este es un momento de estar unidos más que nunca, es un momento de buscar soluciones, de buscar medidas que puedan mitigar esto. Y efectivamente creo que sí sirve como para enfatizar las medidas que estamos pregonando de distanciamiento físico, de lavado de manos y de uso de mascarilla. Pero sobre todo, como decimos siempre también, tenemos que protegernos entre todos y eso implica conducirnos como si fuera que somos portadores del virus, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es el que creo que tenemos que fortalecer para cuidarnos no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros afectos y sobre todo a las personas vulnerables. Actividades ¿Cuándo se venía analizando esta situación de Ciudad del Este? Porque hay que consultarlo, ¿verdad? Muchos consideran que hasta esta China un tema para desviar la atención de esa industria contra el riesgo de productos. No, esto es continuo, ¿verdad? La evaluación es continua. Creo que en las últimas semanas me habrán escuchado decir varias veces que las zonas más preocupantes del país incluían Alto Paraná y Central, pero con un énfasis particular en Alto Paraná. Y si bien salud tiene una mirada obviamente técnica en el aspecto sanitario, no deja de ver todos los demás aspectos y también en acá la unidad de todo el gabinete y todas las miradas son fundamentales, ¿no? No, de ninguna manera. Es más, como les reitero, ¿verdad? El Alto Paraná viene siendo vigilado hace mucho tiempo con los indicadores. Es más, les quiero recordar, creo que en el último mes, el director de vigilancia, el director de redes, el viceministro Portillo, yo mismo he estado en Ciudad del Este en el último mes, así que da una imagen de qué tan preocupados estábamos por el lugar. Ministro, ¿se van a aplicar tipo cordones sanitarios para incidir en eso? ¿Cómo se va a controlar la movilidad de departamento a departamento, teniendo en cuenta el brote, por ejemplo, de Alto Paraná? Sí, vamos a trabajar en esos detalles. Lo que les puedo adelantar es que yo me he comunicado ayer con el gobernador de Alto Paraná, con el intendente de Ciudad del Este también, quienes han expresado su mayor predisposición para colaborar en todo sentido. Cuando estábamos barajando alguna de estas posibilidades, no he tenido la oportunidad de hablar con otros intendentes, ¿verdad? Pero la idea es la misma de siempre, tratar de limitar la movilización interna dentro del departamento y ciertamente también la movilización de departamento a departamento. Todas las estrategias están contempladas. Y sí, queremos enfatizar una vez más y estamos seguros que vamos a tener el acompañamiento del pueblo alto paranaense para que podamos en 2 semanas poder levantar esto
con efectos positivos. Los trabajos a domicilio, la situación, por ejemplo, de apertura de parques, actividades físicas entre las familias, ¿no está recomendado entonces? La ida a domicilio ciertamente no, ¿verdad? Vamos a discutir un poquito con el equipo epidemiológico lo que tiene que ver con la actividad física. Seguramente va a tener una restricción importante, pero vamos a valorar eso con ellos. Como decía la ministra, vuelvo a enfatizar el concepto de que hemos aprendido también. Al principio tuvimos una cuarentena estricta, después fuimos incorporando algunas libertades, por así decirlo, y nos hemos dado cuenta cuáles impactan más o menos en la velocidad del virus. Entonces, eso en particular lo vamos a discutir un poquito más en detalle con el equipo epidemiológico. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Bueno, recapitulamos algunos datos, Sara. Vuelve entonces a la fase pre-cuarentena inteligente, como dijo el ministro de Salud Pública, a la fase 0.5, el departamento de Alto Paraná. Le llaman cuarentena estricta de esta manera, 0.5, dice el ministro de Salud, porque no es una cuarentena total como la fase 0, e incorporan algunas cuestiones de la fase 1, no todas. Entonces le dice fase 0.5 de esta cuarentena. Algunas cuestiones que tenemos aquí anotadas: habilitados en Alto Paraná toda la cadena alimenticia, la cadena química y farmacéutica también, el transporte de cargas, los agroindustriales, los combustibles, venta y distribución,